Hola, ¿cómo están? Quedó pendiente que habláramos algo acerca de control motor, así que hoy voy a compartir ese tema con ustedes. Primero, de forma inicial, ¿qué es el control motor? El control motor es la capacidad para dirigir y modular el movimiento. Es el estudio de la naturaleza del movimiento. Tenemos dos tipos de movimiento, lo que es movimiento voluntario e involuntario. El movimiento voluntario, que es del que vamos a hablar el día de hoy, tiene algunas características, como por ejemplo, que tiene un objetivo o tiene una finalidad. El movimiento voluntario puede realizarse usando diferentes estrategias de movimiento. Para cumplir un objetivo, nosotros podemos hacerlo de diferentes formas. Además de que el movimiento voluntario tiene la capacidad de mejorar con la práctica. Esto quiere decir, si yo estoy ejecutando una habilidad motora y la realizo varias veces, yo voy a poder modificar las características y perfeccionar la ejecución de esta habilidad motor, mejorar la velocidad, mejorar la capacidad de respuesta. Esta es una de las características que tiene el movimiento voluntario. Ahora vamos a hablar acerca de las estructuras del sistema nervioso central que intervienen en el control de este movimiento. Dentro de las estructuras tenemos una de las principales, que es la corteza cerebral. Esta corteza cerebral tiene una parte que es la corteza motora. La corteza motora tiene dos áreas, el área motora primaria y el área premotora. El área motora primaria se activa durante el inicio y la ejecución del movimiento, pero durante un lapso corto. Y el área premotora, esta de aquí, se activa para ejecutar habilidades motoras más complejas. Eso es importante. La corteza cerebral es sumamente importante porque es uno de los principales reguladores del movimiento, además de que es la estructura que se encarga de crear el plan de cómo movernos. El cómo movernos en cuanto a dirección de movimiento, la fuerza, la velocidad, cuál va a ser las acciones musculares que van a permitir la ejecución de ese movimiento. Para que la corteza cerebral pueda crear el plan de cómo va a moverse la persona y cumplir su objetivo, requiere de información interna y externa. La información interna va a estar dada por los ganglios de la base y por el cerebelo. Estos dos también van a ser moduladores de y otros de los centros reguladores del movimiento. Otro de ellos es el sistema sensorial, pero este ya no es parte del sistema nervioso central, sino que ya está en la periferia. Como les decía, para crear el plan de movimiento, la corteza cerebral recibe información interna que está dada por ganglios de la base y cerebelo, y la información externa que está dada por todos los sistemas sensoriales, lo que es información auditiva, información vestibular, visual, lo que son usos musculares, receptores articulares, órgano teminoso de Golgi, receptores táctiles, todo lo que es información externa, información sensorial que capta el individuo. Toda esta información va a permitir, en conjunto con la información interna, que la corteza cerebral cree un plan de cómo se va a mover la persona. Por lo tanto, la corteza cerebral tiene la capacidad de integrar la información e interpretar la información que recibe para que pueda crear un plan. Esta información externa e interna le permite que tenga conocimiento de cuál es la ubicación de la persona en el espacio, cuál es la posición que está adoptando, que pueda hacer medidas predictivas de qué es lo que va a hacer la persona para que se pueda crear el plan. Cuando el plan de movimiento se crea, este plan es enviado hacia la médula espinal a través del tronco encefálico, para que de la médula vuelva hacia los órganos efectores, que serían los músculos, para que se ejecute la habilidad motora. Este plan de movimiento puede cambiar y está cambiando constantemente porque sigue recibiendo información sensorial interna y externa, sigue recibiendo un feedback constante que permite que se siga modificando ciertos parámetros de la habilidad motora para que ésta logre satisfacer la necesidad de la persona en el ambiente y pueda cumplir la función que requería. Los ganglios basales tienen una conexión bidireccional con la corteza cerebral, porque los ganglios basales le envían información y reciben información. Este plan de movimiento que crea la corteza motora no viaja solo a la médula, también viaja a ganglios basales y al cerebelo,
para que estas estructuras estén haciendo como un censo de cómo se está ejecutando la habilidad motora y si está cumpliendo las necesidades de la persona. Si no, estos, como también son centros reguladores, van a ir modificando el plan de movimiento para que se pueda ejecutar de la mejor forma. Los ganglios basales se comunican con la corteza cerebral a través del tálamo. El tálamo permite la comunicación con la corteza cerebral. Los ganglios basales, terminemos esto, los ganglios basales se encargan de lo que es la ejecución de movimientos suaves, controlados. Es muy importante que suprimen los movimientos inadecuados, así que ya deben imaginarse qué pasa si se lesiona esta estructura en algún tipo de evento traumático o congénito. Los ganglios basales se encargan también de iniciar el movimiento y regulan el movimiento en conjunto con la corteza cerebral. El cerebelo, por otra parte, que es otro de los centros reguladores del movimiento, se encarga del control de la postura y del equilibrio. Este permite que se den las reacciones vestibulares, así que va a poder generar una reacción de enderezamiento de acuerdo a cómo va afectando la gravedad para que se produzca una contracción muscular que permita vencer la fuerza de gravedad. Y el cerebelo es uno de los principales correctores de errores a la hora de ejecutar el movimiento, que es muy importante. Dentro de, como les decía, el tálamo permite la comunicación entre ganglios basales y corteza cerebral. Por eso les puse aquí que la comunicación era bidireccional, pero era a través del tálamo. Este tálamo es la estación donde va a llegar toda la información ascendente. Todas las referencias que llegan hacia la médula van a llegar primero al tálamo porque es una estación donde se recibe toda la información. Así que el tálamo tiene la capacidad de seleccionar qué información es la que va a enviar a la corteza cerebral y también puede modular las eferencias. Cuando ya se crea el plan, también puede modular las eferencias. Por lo tanto, este tálamo tiene la capacidad de sincronizar y desincronizar la actividad cortical. Otra de las estructuras es tronco encefálico. Este tronco encefálico pone en comunicación a la corteza cerebral con la médula espinal, por lo tanto va a ser un centro regulador de las acciones medulares. Permite lo que son movimientos groseros y estereotipados y también tiene una gran concentración de lo que es la sustancia reticular. Cuando la persona recibe información externa, interna, se crea el plan de movimiento y este plan de movimiento permite que la persona pueda ejecutar la habilidad motora y consiga el objetivo que tenía planeado, se produce una potenciación positiva. Para que se dé este plan de movimiento se necesita de la activación de varias neuronas. Un circuito neuronal permite que se ejecute la habilidad motora de esa forma. Cuando esa habilidad motora cumple con la necesidad de la persona, se produce una potenciación positiva. Significa que ese circuito de activación neuronal es guardado para usarlo después ante otra necesidad similar. Es importante y espero que podamos hablar muy pronto acerca de plasticidad neuronal y aprendizaje motor, que está muy ligado a esto. Pero por el momento, esto ya es bastante información. Esta información es importante que ustedes sigan leyendo un poco más, que la procesen un poco más y que la usen para que ustedes puedan estructurar sus planes de movimiento, comprendiendo desde la base neurofisiológica cómo se da el movimiento en las personas.